Vamos a dirigirnos, por favor, vamos a abrir Lucas capítulo 4. Hemos regresado a Lucas, hemos regresado a esta historia y vamos a ir a Lucas nuevamente. Lucas capítulo 4. En algunos meses, cuando todavía nos encontremos leyendo Lucas, quizás cuando digamos Lucas, por allá responda Lucas, aló, hola o algo así. Lucas capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 38 al 44. Con eso daremos finalizado por el cuarto capítulo de este glorioso evangelio que hemos estado compartiendo. Lucas capítulo 4, los versículos del 38 al 44. Voy a leerlo para ustedes en la versión Reina Valera 1960. Dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose, ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Vamos a orar. Dios Padre, henos aquí con el gran privilegio de conocer las palabras y las acciones de nuestro amado Salvador Jesucristo en el inicio de su ministerio público. Hace unas semanas, meses atrás, recordamos cuál fue de sus primeras predicaciones, cuáles fueron sus primeras acciones después de haber salido de la tentación al desierto. Hoy tú nos das la oportunidad de conocer cómo actuó en diferentes circunstancias y cómo era un día típico de él en medio de esta población, Señor. Es para nosotros una bendición poder tener esta revelación delante de nosotros. Padre, esto puede ser una información meramente intelectual o académica si tu Santo Espíritu no la aplica a nuestros corazones. Debemos recordar las palabras aún mismo de Cristo cuando decía que el hombre sabio no era el que escuchaba únicamente tus palabras, sino era el que las ponía en práctica. Por eso queremos pedirte a ti en esta mañana que tú nos concedas la bendición de no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Dependemos de ti, Señor, para poder comprender estas verdades. Y por eso clamamos a ti para que tú hables a nuestros corazones y para que sean transformados a la luz del entendimiento de tu verdad. Damos gloria a Cristo. Amén y amén. Sí, mis queridos hermanos, el Señor nos ha permitido volver otra vez al Evangelio de Lucas. Ustedes recordarán, como les dije en algún momento, ha sido mi deseo poder compartir uno de los evangelios que se hallan en las Escrituras. Y si el Señor lo permite, y seguiré siendo pastor de ustedes, espero que no sea el único evangelio que pueda compartir con ustedes. ¿Y por qué el relato del evangelio? Porque es importante para una congregación ser expuesto secuencialmente al relato del evangelio, porque los evangelios, me gusta como lo define el pastor Sujel Michelén, son biografías teológicas, son verdades de la vida de Jesucristo que a la luz de esa verdad son transformados en nuestro corazón. Además, tenemos que recordar qué dicen las Escrituras acerca de la vida eterna. ¿Qué dice las Escrituras? ¿Lo recuerdan ustedes? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Y la forma de conocerlo es precisamente por estos relatos detallados del nacimiento, de su inicio del ministerio, de sus acciones, de su muerte y de su crucifixión. Además, me gusta mucho como lo dice el autor de este evangelio, Lucas, pero en su segundo libro. Ustedes recuerdan el libro de Hechos. Hechos capítulo 1, las palabras de Lucas. En Hechos capítulo 1, Lucas decía lo siguiente: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar
hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Cuál fue el primer tratado? Lo que estamos leyendo. ¿Qué fue lo que narró Lucas? Las palabras y las acciones del Señor Jesucristo. Es más, teniéndose en mente, ese es el título de mi sermón: las palabras y las acciones de nuestro Mesías el Salvador. Las palabras y las acciones de nuestro Mesías el Salvador. Y Lucas dice que no solamente las narró, sino que, comisionado por Jesucristo mismo, les dijo un mandato a sus apóstoles, y era que se reunieran y esperaran la venida del Espíritu Santo para que fueran capacitados y fueran testigos de todas las obras que Él había hecho. Por eso es que dice en el versículo 8 de Hechos, en el capítulo 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que hace el cristiano en dependencia del Espíritu Santo? Ser testigo. ¿Ser testigo de quién? De Jesús. Entonces, si se te llama a conocerlo y a ser testigo de ese que tú has conocido, ¿cómo vas a ser tu testigo del que no conoces? Por eso es necesario conocer los relatos de la vida del Señor Jesucristo. Además, ese conocimiento tiene un punto aplicativo. El apóstol Juan lo entendió, y el apóstol Juan en primera de Juan, en el capítulo 1, dice algo como lo siguiente. Primer versículo: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Todas estas cosas, dice el versículo 3, que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que nuestro gozo sea completo. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? Todo lo relacionado al verbo de vida. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Se los hemos dado a conocer para que en ustedes haya el verdadero gozo de ser cristiano. Entonces, el ser expuesto a la verdad de la vida y obra, palabras y acciones del Señor Jesucristo, no solamente es para proporcionarnos una idea académica o quizás una idea teológica, sino más bien una idea de relevancia para ser transformados nuestros corazones. Qué bueno es saber que, a pesar de las inconvenientes que hemos tenido, bueno, no vamos a quejar más de esta situación, tampoco es que sea lo más sufrido que puede tener una persona el día de hoy. En realidad hay muchas personas que afuera la están pasando peor que nosotros. El punto es que qué bendición es poder reunirnos a ser expuestos a la verdad del Señor Jesucristo. Esa verdad que se nos es mostrada para que sea cumplido en nosotros el gozo de conocerlo. Además, porque se nos llama como creyentes de ser testigos de Él mismo. Y esa idea de ser testigo que Lucas nos está diciendo es lo que lo impulsó a él a llevar su relato en la forma en lo que lo llevó. Inspirado por el Espíritu Santo, es verdad. Pero para recordarles un poco en qué parte nos encontramos de Lucas. ¿Qué es lo que Lucas hace al dirigir su carta? Precisamente demostrar el testimonio de muchas personas acerca del Mesías venidero. ¿Quién es? Capítulo 1, a quienes encontramos como futuros testigos, encontramos a Zacarías y a Elizabeth. Y vemos el primer testigo que utiliza Lucas en su relato. ¿Quién es? Un ángel, ¿cierto? Él se les envía, les dice: mira, van a tener un hijo, su oración ha sido contestada, y he sido enviado y hablarles para darles buenas nuevas. El hijo que ustedes tendrán precisamente va a ser el antecesor del Mesías venidero. Y luego vemos a otros personajes que son utilizados como testigos, que fueron José y María, ¿no? A María se le dice: no temas, has hallado gracia delante de Dios. Darás un hijo y su nombre será Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin.
va a venir un Mesías que iba a ser un rey, que iba a instaurar un nuevo reinado. Luego vemos que utilizan a otros testigos de esta verdad. ¿Ustedes recuerdan? Los pastores de ovejitas, cuando se les anunció y ellos cantaban, escuchaban a los ángeles cantar gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Y cuál era el anuncio que el ángel les decía a estos pastores? No temáis, porque aquí yo les doy nuevas de gran gozo, porque será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y luego el Señor Jesús sigue creciendo, llega al templo y se encuentra con dos personajes de un poco más edad, ¿no? Uno era un anciano conocido como Simeón, ustedes recuerdan, y la otra era una mujer conocida como ¿quién? Como Ana. Y sigue el relato Lucas, y ya luego vemos el testimonio del profetizado hijo de Elizabeth y Zacarías, Juan el Bautista, donde él mismo da testimonio acerca del Mesías. Dice, viene uno detrás de mí que es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno ni siquiera de saltar la correa de su calzado. Lucas, en su relato a Teófilo, lo que está añadiendo son testigos y testigos de las verdades acerca de un Mesías que era heredero de David, que instauraría un reino que sería para siempre, ¿cierto? Y ya no solamente es el relato, lo que está haciendo Lucas como dándole argumentos a Teófilos de quien te voy a estar narrando, hay muchas personas que también son testigos. Eso le da como que validez a las palabras que Lucas, a los hechos que Lucas le está diciendo a Teófilo. Luego vemos el testimonio mismo de la Trinidad. Ustedes lo recuerdan en el bautismo, por ahí en el capítulo 3, los versículos 21 y 22. El Hijo se bautiza, el Espíritu Santo desciende en forma corporal como una paloma. Y del cielo se escucha la voz del Padre donde dice, tú eres mi Hijo amado. La misma Trinidad es testigo de este Jesús, el Mesías Salvador. Y si Lucas ha dado suficientes argumentos para que sea claro para Teófilo identificar quién es el Mesías Salvador, si Lucas ha dado suficientes argumentos, ¿qué sería lo lógico? Bueno, ya yo tengo su currículum vitae aquí, su hoja de vida, yo sé quién es la persona. Ahora tengo que poner en práctica, poner a prueba lo que de mí se dice de él. Entonces, ¿qué empieza narrando Lucas? Acciones, hechos que den credibilidad a las palabras de los testigos. Por eso empezamos entonces a ver las primeras acciones. ¿Cuál fue la primera acción que vimos en el capítulo 4? La tentación del Señor Jesús. La tentación del Señor Jesús. Si este es el santo ser que nacería, debería ser capaz de vencer ¿qué? La tentación y el pecado. Se había dicho, el ángel Gabriel le había dicho a María, el santo ser que nacerá de ti. Si este era verdaderamente el santo ser, ¿dónde se evidenciaría su santidad? Pues en derrotar la tentación y el pecado. Y nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Además, si tenía la capacidad de derrotar a Satanás, tenía que tener también la capacidad de derrotar a quienes, a sus demonios. Porque si Él va a ser para nosotros el capitán de nuestra salvación, en quien nos podemos refugiar en momentos de debilidad, tenemos que tener la certeza que Él vence a quien nos ataca a nosotros. Y es por eso que en el último sermón que vimos, y ya va en el capítulo 4, en el último sermón que vimos de Lucas, vimos los versículos del 31 al 37, cuando vimos la autoridad del Señor Jesús sobre un espíritu inmundo, la autoridad del Señor Jesús sobre un demonio. Eso fue lo último que vimos nosotros. Y aquí está, y aunque las Biblias de ustedes y mía puede tener unos subtítulos en medio de los versículos que leímos en esta mañana, en los versículos 38 al 44, por ejemplo, en la Biblia mía, al terminar el versículo 39 y antes del 40 hay un subtítulo en negrito, negrilla. Luego también al terminar el versículo 41 y antes del 42 hay un subtítulo en negrilla. Y nos puede dar la idea
que son porciones distintas de pensamiento. Pero en realidad, por lo que vamos a ver en la narración, vamos a ver que es una misma unidad de pensamiento. Y ya les voy a decir cómo es. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta mañana? Lo mismo que el título dice, las palabras y las acciones. Puede ser un solo punto descrito en varios relatos de esta mañana. Ahora, ¿dónde nos ubicamos? Dice el versículo 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Recuerden, meses atrás estábamos en una sinagoga judía aprendiendo cómo era el desarrollo del día que ellos guardaban de reposo. Recordemos que para ellos el día de reposo empezaba al terminar el viernes, es decir, tipo 6 de la tarde. Y lo guardaban hasta el sábado siguiente a las 6 de la tarde. El sabbat para ellos lo empezaban en la noche anterior y lo terminaban. El día para ellos era de 6 de la tarde a 6 de la tarde del siguiente día. Entonces, nos encontramos aquí, en el sábado más o menos al mediodía. Ha terminado el servicio en la sinagoga o la reunión en la sinagoga, los cánticos, la predicación del Señor Jesús, donde predicó con autoridad, según se nos dice en los versículos 36. Y él sale de ahí y sale a la casa de ¿quién? De Simón. Y todos cuando vemos la palabra Simón pensamos en ¿quién? En Pedro. Pero es curioso que no lo identifican todavía como Pedro. Quiere decir que él era en ese momento todavía discípulo del Señor Jesús, pero todavía no ha sido llamado a ser uno de sus apóstoles. Todavía es identificado como Simón. Todavía es identificado como Simón. Y este relato lo encontramos también en los evangelios paralelos de Mateo, en el capítulo 8, y en el evangelio paralelo de Marcos, en el capítulo 1, en los versículos del 29 al 31. Y ahí se nos dice que en la casa de Simón no solo estaba Simón con su suegra y su esposa, sino que también estaba Andrés, hermano de Simón, y también se encontraba Juan y se encontraba Jacobo, compañeros de pesca de Simón también. O sea, habían varias personas en la casa de la suegra. ¿Cuál es la primera acción que vemos en esta mañana? Vemos cómo responde Jesús a una situación física de la suegra de Simón. ¿Qué nos dice Lucas? Lucas nos dice que tenía una gran fiebre. Y aquí vemos el detalle de por qué Lucas era médico. Siempre hemos dicho que Lucas era sido un médico. Porque en los otros relatos solamente se nos dice que ella tenía fiebre. Lucas añade un adjetivo aquí donde dice gran fiebre. Está hablando de que no era que sentía el calor que usted y yo sienten esta mañana, que puede confundirlo con fiebre. Era que tenía una enfermedad aguda, que era tenía una situación grave de fiebre. ¿Y qué podemos pensar sobre esto? Primero que podemos pensar es que ustedes saben que la fiebre puede ser consecuencia, es síntoma de una enfermedad mayor, ¿no? Pudiera ser por una infección, pudiera ser por algún tipo de cuerpo extraño en su vientre, pudiera ser algo viral, no se nos da el detalle, sencillamente la fiebre es síntoma de una enfermedad mayor. Y el relato corto que Lucas nos dice, nos muestra que el Señor Jesús se inclinó hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Yo creo que muchos quisiéramos haber estado en ese momento para ver si de pronto la tocó, si le hizo así, si de pronto mandó a traer un pañito de agua para intentar alivianar su fiebre, preguntarle qué comiste los últimos días, de pronto si había llovido y tuvo un cambio brusco de clima. No se nos dice nada de ese tipo de cosas. Y es que no se nos dice nada de eso porque el proceder del Señor Jesús era irrelevante la forma en la que ella fue contagiada de fiebre. La autoridad del Señor Jesús, su capacidad de actuar era superior a cualquier forma en la que ella pudo haber sido contagiada de esta fiebre. Pero ¿qué podemos ver de estas acciones? Es maravillosos dos detalles que quiero que ustedes noten. Primero, dice que él se inclinó hacia ella. Él pudo haber tomado una posición distinta. ¿Ustedes recuerdan? Un centurión que le dice, mira, si tú das la orden, eso es suficiente. Yo soy una persona de autoridad, yo digo, ve aquí y la gente va.
Si tú dices que esto sea así, es suficiente. Quiere decir que el Señor Jesús tenía la suficiente autoridad, y lo miraremos en otros relatos, para ni siquiera haber entrado en la habitación donde se encontraba la suegra de Pedro. Él pudo haber dicho desde afuera, estaba con ellos compartiendo, que mira que está, porque se dice que ellos rogaron por ella, le dicen a él, ella está enferma, y él pudo haber dicho que sea sanada únicamente. Pero aquí hay una inclinación por parte de él hacia él. Una posición de ¿qué? De compasión. ¿Estás mal? ¿Cómo estás? De demostración de interés genuino hacia ella. Y la otra acción que podemos ver de él, como se dice, reprendió a la fiebre. ¿Y qué sucedió con la fiebre? ¿Se resistió? No. La fiebre la dejó. Y Lucas añade en su relato la forma en que fue la sanidad de esta mujer. Y es una sanidad completa y total. ¿Por qué? Porque se levantó ella al instante. Y entonces les empezó a servir. Tú has tenido esos grados de fiebre. Cuando la fiebre es tan alta, ¿qué es lo que va acompañado con una fiebre alta? Un dolor como en los huesos, en las articulaciones, que tú llega al punto que cuando ya tú sudas frío y la fiebre se baja, ¿qué es lo que tú esperas tener un poco más? Un poco de reposo. Si tu fiebre es tan elevada que tú tienes que ir a la clínica y en la clínica te la controlan, te aplican algún medicamento, ¿qué es lo que hace el médico? Te da una ¿qué? Incapacidad. Usted tiene que guardar reposo. Tienes que terminar de recuperarte. Y el Señor, la sanidad que vemos aquí, la forma en la que Él logró, no fue tal en la que esta mujer tuvo que guardar reposo por unos días después, sino que al instante le servía. Recuerden, por lo menos estaba Simón, Andrés por el relato paralelo, estaba Juan, estaba Jacobo, estaba la hija de esta mujer, que es la mujer de Simón, estaba Jesús y quizás algún personaje más. Ellos vienen saliendo de la sinagoga al mediodía, o sea, los quehaceres de la casa apuntaban a la hora del almuerzo para 7, 8 personas. Y entienden que eso demanda unas ocupaciones físicas, y lo que tú menos vas a querer es acercarte de pronto al fuego después de pasar por una fiebre. Pero la sanidad fue a tal punto que fue total, que ella al instante le servía. Eso habla precisamente de la autoridad y del poder del Señor Jesucristo sobre la enfermedad. Y aquí quiero hacer un paréntesis grande, no sé si son más grandes los corchetes o los paréntesis. Primero, la enfermedad. ¿Por qué está la enfermedad en este mundo? ¿Era la idea original de Dios? No. Hemos entendido que la enfermedad entró a este mundo, ¿por qué? Por la entrada del pecado también. No estoy diciendo que toda enfermedad sea consecuencia del pecado. Estoy diciendo que la enfermedad entró por el pecado original a este mundo. Dios nos creó para una relación eterna con Él, pero nuestros padres, que eran nuestra representación en el Edén, fallaron. Y a partir de ahí entró la muerte y entró la enfermedad. Entonces, aquí hay una idea clara de que si Jesús podía vencer la enfermedad, podía vencer las consecuencias del pecado. Eso es maravilloso. Y apuntaba a miraremos en el versículo 43, a un reino distinto instaurado por Él. A un reino de Dios distinto donde ya no sufriremos las consecuencias del pecado, entre ellas la enfermedad y la muerte. Segundo, la forma de actuar de Él. Y aquí sí quiero poder extenderme un poco más, porque sabemos, y yo sé que por lo menos algunos de ustedes han sido manipulados en su conciencia en lo que tiene que ver con estos movimientos modernos acerca de la sanidad, movimientos de la confesión positiva o palabra de fe, es decir, sé sano, decláralo, todo ese tipo de pensamientos. Y aquí quiero que podamos mirar un poco más detenido cómo fue la sanidad de Jesús. Ya les dije, ¿no? Él fue una persona compasiva. Él fue una persona compasiva. Y si ampliamos la idea de sanidad que se nos muestra en el versículo 40, por ejemplo, se nos dice que al ponerse el sol todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a Él
y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Es la misma idea. Jesús no los puso en grupos de a 15 y se quitó la túnica o algo y sopló y sean sanos todos ustedes y vengan los siguientes 15, ni nada de eso. Era grupo de persona tras persona que iban siendo llevadas por él, y él de forma personal ponía las manos sobre ellos. Es una característica que podemos ver entonces, primero, que es un Salvador misericordioso y compasivo. Segundo, que las sanidades en las que él actuaba con estas personas provenían de una palabra suya o de un toque de él. O los tocaba o les hablaba, o les tocaba y o les hablaba. Tercero, que muchas de estas sanidades no eran meramente síntomas que las personas sentían, sino más bien eran sanidades que pudiéramos decir de una forma creativa, es decir, que él creaba algo que no estaba ahí. Por ejemplo, él devolvió la visión a quien nunca la tuvo. Y dice Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 9, que nunca en la historia de la humanidad se haya visto algo así. Alguien que volviera a ver cuando había nacido sin poder ver. O cuando volvía la movilidad en personas que no podían caminar. Además de todo eso, vemos que sus sanidades son comprobadas. Miles y miles de personas sabían que él, como el leproso, que siempre había estado ahí y pudo haber sido restaurado en su salud. Entendemos que él manifestaba una compasión y los atendía a cada uno de ellos. ¿Y por qué digo todo esto en relación a estos movimientos modernos? Porque lo que vemos hoy en día es unas personas manipuladores que únicamente lo hacen es por un deseo personal de enriquecimiento. ¿Cuántos de estos pseudo predicadores, apóstoles o todos los títulos que ellos se quieran poner, que proclaman tener dones de sanidades, que imponen sus manos o con sus alientos o con sus sacos o con todas las cosas que ustedes ven por internet, que ya no parecen herejías, sino más bien como insanidad mental, con todas las cosas que se ven? Porque hasta en algún momento vi alguno que se pasa una persona que tiene un cáncer en el estómago y quiere ser sanada, y este predicador sale corriendo y le da una patada en el vientre porque Dios le reveló que con su pie, con su patada, era que lo iba a sanar. Lo que les quiero decir con todo esto es que lo que vemos hoy en la modernidad es muy ajeno a la forma en la que Jesús sanaba. Porque si estas personas del día de hoy fueran realmente actuando bajo la autoridad de Jesucristo, manifestarían su compasión, ¿saben dónde? En la clínica, en el pabellón de cáncer de los niños, o curando el SIDA en África, o con tantas situaciones, por ejemplo, lo que vemos ahora en la pandemia. Seamos honestos. ¿Usted y yo no le gustaría tener ese don de sanidad que usted dijera, estás enfermo, sé sano en el nombre de Cristo? Por lo menos a mí sí. Yo no sé qué sientes tú cuando tú ves un niño accidentado, un niño quemado, una persona que toda su vida ha estado postrada en cama, o una persona que nace con una deficiencia mental y tiene que ser atendida cuadraplégica durante toda su vida. ¿No quisiéramos verdaderamente poder solucionar o aliviar un poco el dolor de estas personas? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no tenemos la capacidad, ¿cierto? Porque si tú tienes la capacidad y no lo haces, hay un problema en tu corazón. Como quien tiene un pedazo de pan y ve a alguien necesitado de hambre, desnutriéndose y no sea capaz de darle. Entonces estas personas del día de hoy que se promueven como sanadores en el nombre del Señor Jesucristo, lo más lejano donde los podemos identificar a ellos del Señor Jesucristo es en la ausencia de compasión. Señor Jesús se inclinó a la suegra de Simón. A cada uno de ellos los sanaba, sobre cada uno. Por eso les decía, miren los relatos, las palabras y las acciones de nuestro glorioso Salvador. Nuestro Salvador, mis hermanos, no es un curandero, un charlatán, un chamán, un brujo. Es un glorioso Salvador compasivo, afectuoso,
que demuestra compasión por las personas. Demuestra compasión por las personas. Y eso es maravilloso. Y eso es maravilloso. Su segunda acción es muy parecido a lo que leíamos en el sermón pasado, que en medio de este proceder salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿por qué era necesario que Jesús los reprendiera y los mandara a callar? ¿Por qué le molestaría al Señor Jesucristo que pronunciaran la verdad, que él era el Hijo de Dios, que lo identificaran como el Dios mismo, como el Mesías, el ungido, el enviado, que es lo que significa Cristo? Podemos sacar dos conclusiones. Uno, el pueblo judío estaba esperando un libertador. Y al tener una multitud tan grande que lo estaba buscando exclusivamente para ser libertado de enfermedades y de este tipo de cosas, no lo buscaban por otra cosa, lo iban a promover quizás como un líder militar. Si tiene el poder para levantar a los enfermos, tiene el poder para derrotar militarmente a Roma. Y su intención, su reino, el reino de Dios, el cual él le anunciaba, como dice el versículo 43, nada tiene que ver con un derrocamiento militar. Y eso estaba en la mente tan grabada de ellos, que por eso en el libro de Hechos, en el capítulo 1, miren que los apóstoles se habían reunido después que el Señor se les apareció en el versículo 6. Le preguntan: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, es el momento que Israel como nación étnica se ha librado del yugo de los romanos. ¿Y qué les dijo el Señor Jesucristo? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Más bien, cuando reciban el Espíritu Santo, ustedes me van a ser testigos. El reino que yo vengo a establecer, el reino que yo vengo a proclamar, del cual ustedes participan como testigos, nada tiene que ver con una instauración de un reino étnico, militar, que pase por encima de otras personas. Y en medio de estos detalles que estamos viendo, y en medio de estas formas de actuar y de hablar de Jesucristo, quiero que noten cuando yo les decía que esta idea es una sola unidad de pensamiento. Lucas nos dice en el versículo 38, entonces, para decirnos, salió de la sinagoga en el día de reposo. Versículo 40, al ponerse el sol, lo que nos está diciendo es que los judíos esperaron que pasara el día de reposo, que terminaba el sábado a las 6 de la tarde, para llevar a sus enfermos y presentarlos delante de él. ¿Y por qué esperarían ellos que terminara el día de reposo? Recuerden que para ellos, los fariseos, que llevaban la ley al extremo, incluso que la cambiaban, le daban otro sentido. Para ellos había ordenanzas tales como lo siguiente: si estás en el día de reposo y ha llovido, tú te tienes que quedar parado ahí y esperar que tu ropa se seque. ¿Por qué? Porque tú no puedes llevar una carga, no puedes hacer un trabajo. Cargar algo pesado en el día de reposo es hacer un trabajo. Hacer un trabajo es todo lo contrario de guardar el día de reposo. Y la ropa mojada con la lluvia es una carga. Y si tú caminas con tu ropa mojada, entonces estás violando el día de reposo. Para que se den cuenta el nivel de legalismo. Y miren a estas personas, tenían enfermos y sabían, por algo lo llevaron delante de Jesús. Tenían enfermos en sus casas, en sus amigos. Pero hasta que no se puso el sol, es decir, hasta que no eran las 6 de la tarde, que se acababa el día de reposo, no llevaron los enfermos delante del Señor Jesucristo. Existe mucha religiosidad detrás del deseo de sanidad que se promueve muchas veces. Dios al día de hoy sana, sí. Creemos en las sanidades por parte de Dios, sí. Oramos a Dios por sanidad, sí. Pero la religión principalmente no se basa en que Dios te ofrezca una sanidad temporal para este lado de la eternidad. El reino que él predicaba y anunciaba trascendía la esfera únicamente terrenal y apuntaba hacia la eternidad del alma. Mucho cuidado con aquellos evangelios
que te prometen tu mejor estado ahora. Y entre ese mejor estado ahora, el estado de la salud también promovido. ¿Creemos en las sanidades? Sí. ¿Oramos por las sanidades? Sí. Pero entendemos que el reino de Cristo trasciende únicamente este cuerpo terrenal. Y luego se nos termina diciendo esta narración, que cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Recuerden cómo ha sido el día del Señor Jesucristo. El sábado, día de reposo, sábado de esta narración. Fue y predicó en una sinagoga. ¿De dónde? En Capernaum, en Galilea. Él les estaba enseñando en la sinagoga. Empezó reprendiendo a un demonio que se hallaba delante de una persona ahí, que es los relatos del versículo 31 al 37. Luego va a la casa de Simón. ¿Y qué vemos ahí? Que tiene compasión y sana a la suegra de Simón. Luego, al terminar ese sábado en la noche, él sana a muchos enfermos, uno por uno. Y sabiendo que es un Dios compasivo, seguramente a ver a estas personas con enfermedades de muchos años, su corazón se afligía, como te puede pasar a ti o me puede pasar a mí. Después de esa agenda tan ocupada, ¿tú qué harías al día siguiente? Imagínate, has atendido a cientos y cientos de personas, has podido servirles, escuchándolos, ayudándoles. ¿Qué es lo que tú y yo nos decimos muchas veces? Les voy a decir lo que le dice su pastor en los días lunes después que ha servido el día domingo. Bueno, hoy es lunes, hoy me puedo dedicar toda la mañana, aunque esté en mi trabajo, a asuntos un poco más recreativos. Poder tomar un tinto, de pronto la oración la hago en otro horario, o mejor no oro, con lo que ya oré el domingo, todas las oraciones que hicimos ayer. O sea, hoy tengo un espacio para dedicarme a asuntos más recreativos para mí. Hoy puedo quedarme aquí acostado, estoy cansado. Es más, históricamente el día lunes es el día de descanso de los pastores. Se me dijo esa leyenda en algún momento de mi vida. ¿Cómo se sienten ustedes cuando han hecho muchas cosas para el Señor? El día que han hecho muchas actividades para Él, que han llamado, que han organizado mercados, que han estado pendientes de los hermanos, que han enseñado la palabra a una hermana o un hermano. ¿Cómo te sientes al siguiente día? Yo creo que esta noche no voy a orar y al día siguiente te levantas. No, yo creo que con todo lo de ayer puedo hacerlo en otro momento del día. Recuerden, el Señor Jesucristo, por lo que aprendimos en la tentación del desierto, era verdaderamente hombre. Todo su ministerio lo llevó y lo ejecutó, siendo fortalecido por el Espíritu Santo. Y miren lo que dice, mientras era de día, y en el relato de Marcos se nos dice, aún cuando era de noche, la última vigilia de la madrugada de 3 a 6 de la mañana, en algún momento entre el anochecer y el amanecer, en algún momento, muy de madrugada, después de ese día tan agotador, se fue a un lugar solo, desierto. La gente le buscaba. En el relato de Marcos entendemos que esa gente también se menciona a Simón. Quiere decir que Simón ya tenía idea de donde el Señor Jesús se iba. Quiere decir que era algo que él continuamente hacía. ¿Cómo sabía Simón que él estaba allá o las personas que él se iba a ese lugar solo a orar? Porque lo hacía todos los días. Lo hacía todos los días. Y llegaban donde él estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. El Señor Jesucristo sabía que al siguiente día la agenda iba a estar muy apretada. Pero entre más cosas tenía que hacer, más oraba. Y nosotros, me da vergüenza delante de ustedes, pero no puedo negar la verdad, muchas veces hacemos las oraciones más rápidas o hago las oraciones más rápidas porque mi día está muy ocupado y muchas veces esas ocupaciones les incluyen a ustedes. O quizás peor aún, mejor no oro porque tengo muchas cosas que hacer y oro cuando vuelvo. Podemos ver entonces, por lo que Jesús nos enseña, que buscar la comunión con Dios, buscar la comunión con el Padre, no es un asunto de ocupaciones, es un asunto del corazón.
¿Cómo estás tú? ¿Ocupado o dispuesto? Porque si te puedes comparar, no conmigo, con el Señor Jesucristo en sus ocupaciones, y crees que a Él le sobraba tiempo y no a ti para buscar al Señor, espero que eso te haga pensar en tu conciencia. Hermanos, buscar comunión con el Padre, buscar comunión con Dios, no se trata del tiempo que te sobra, sino el tiempo que fabricas, que luchas, que batallas, que te esfuerzas. Estoy cansado y tengo que madrugar y eso me va a enfermar y me va a envejecer. Sí, Pablo lo dijo, el hombre exterior se envejece, mientras que el interior se rejuvenece. Nunca la comunión con Dios va a ser del tiempo que te sobra, sino del tiempo que tú fabricas. El día de buscarlo es hoy. Empieza por 10 minutos, pero empieza. No esperes tener tiempo. Fabrica el tiempo. Y si tus excusas, como las mías, son las ocupaciones, claro ejemplo que no se trata de ocupaciones, sino de disposiciones del corazón. ¿Cuál era la agenda del Señor Jesucristo? Me es necesario ir a otras ciudades y hacer muchas sanidades. No, sino anunciar el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Iba y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿Recuerdas la introducción? Si tú eres cristiano, se te ha dado el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que seas testigo de las obras del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo hacía? Ir y anunciar lo que el Padre le había dicho que anunciara. En pocas palabras, el Señor Jesucristo era testigo de las verdades del Padre, del reino de Dios. ¿Y qué es lo que Él hacía para ejecutar esa función a la que Dios lo llamó de predicar el evangelio del reino de Dios? La comunión con el Padre. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú has sido llamado a ser testigo, muchas veces piensas que lo que necesitas es capacitación, y es verdad, necesitas asuntos de mayores escenarios de servicio, y puede ser, pero hemos descuidado la comunión con Dios. Créame que así como a ustedes les baja el sudor por la espalda y a mí también me baja por el calor, estas verdades también son para mí, porque me encuentro en el mismo escenario. Que yo les esté enseñando no significa que no esté siendo atravesado en mi conciencia y en mi corazón por lo que esto significa. Iglesia, deberíamos buscar más al Señor en oración. Ustedes y los he escuchado a ustedes, yo quisiera ver un avivamiento de Dios en mi familia, en mis conocidos, en mi barrio, en mi ciudad. Yo quisiera que Dios sea más conocido alrededor de las personas que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Y pensamos en obras. Pero el Señor Jesucristo nos demuestra que para predicar en el reino de Dios, para predicar el reino de Dios, lo que se necesitaba era la comunión y la oración, el buscar a Dios. Deberíamos juntos, individualmente y juntos, estar buscando la comunión con el Padre. Una aplicación más, la pasé por alto intencionalmente, es: entre más tú conoces quién es Jesús, tu actitud hacia Él será siempre de misericordia y súplica, y más no de reclamo. Miren lo que dice en el versículo 38, la actitud de Simón y los demás delante de él por la enfermedad de su suegra. Ellos le rogaron por ella. Entre más ustedes y yo avancemos en este conocimiento del Evangelio, más nos deberíamos postrar en rogativas delante del Señor por las personas a nuestro alrededor. No solamente por asuntos de sanidad, porque hemos demostrado que Él tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre el avance del reino de Dios en los corazones de las personas. Entre más lo conocemos, más nos postraremos y rogaremos a Él que su reino siga avanzando en los corazones de aquellos que no lo conocen.
Como cristianos deberíamos sentir compasión por las debilidades de los que se hallan en debilidad, pero también comprender que la solución a esas debilidades se halla por el avance del reino de Dios. Un reino que no tiene nada que ver con comida ni bebida, sino con paz, justicia, gozo. Un reino que promete salvación eterna a nuestros cuerpos. De este lado, algunos asuntos temporales, pero del lado de la eternidad podemos gozar de lo que de este lado se nos ha privado muchas veces, como la sanidad física. Vamos a orar. Dios, gracias por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tú nos has ayudado a ver las palabras y las acciones del Señor Jesucristo. Gracias porque comprendemos que no tenemos, y en reverencia digo esto, un charlatán que ande promoviendo asuntos de ciudad en ciudad, sino más bien un Dios compasivo, un Mesías libertador compasivo, que siente compasión en las debilidades de las personas. Qué maravilloso fue cómo te inclinaste hacia la suegra de Pedro en su situación. Qué maravilloso es ver tu poder actuar, Señor. Aumenta nuestra fe a medida que hemos visto estas verdades. También, oh Dios, has sido modelo para nosotros. En tu humanidad serviste al Padre. Día tras día, atendiendo a personas, siendo conmovido por las situaciones. Pero muy de mañana te inclinabas en oración a solas, porque entendías la fortaleza que necesitabas para participar de la predicación del reino de Dios. Ayúdanos a creer como iglesia y a vivir como iglesia, que si creemos, que si deseamos que este reino sea implantado en los corazones de las personas a nuestro alrededor, en nuestra familia, lo que deberíamos hacer a nivel personal y juntos es buscarte en oración. Ayúdanos a tener en suma estima la reunión de oración. Ayúdanos a tener en suma estima los momentos de oración, porque verdaderamente ahí nos pareceremos más a Cristo. Padre, te damos gloria en esta mañana por este espacio que nos has permitido compartir. Bendito seas. Amén. Amén.